Desde Málaga, España, esto es ¿Qué pasa, Raúl? Sí, ¿qué pasa, Raúl? No te has equivocado de podcast. La melodía que oyes es la del tema Sleepy Lagoon, la laguna somnolienta, una pieza musical del compositor británico Eric Coates, que quizá conozcas porque desde 1942 es la sintonía de Desert Island Discs, el famoso programa de radio y podcast de la BBC. Obviously, this is not Desert Island Discs, and I'm not Lauren Laverne, as you might have realized by now. We've opened with that music because today's episode is all about islands. Islands, isles, and isles that are almost desert. Continuamos sin noticias de la suerte de los pasajeros y tripulación del pequeño yate llamado El Minnow. Zarparon el martes pasado del puerto de Honolulu para una corta visita a las islas contiguas. La tripulación la forman un joven grumete y su capitán, Jonas Grumby, un viejo lobo de mar. Entre los pasajeros estaba uno de los hombres más ricos del mundo, el millonario Thurston Howell III y su esposa, la encantadora dama Lobby Howell. A bordo iban también las señoritas Marianne Somers de Winfield, Kansas, y Ginger Grant de Hollywood. El último pasajero de ese infortunado grupo era el profesor Roy Hinckley, investigador científico y conocido explorador. La esperanza de que sobrevivan es cada vez más débil. Y ahora pasemos a los informes de Wall Street. No lo corte, profesor. Esa es la mejor parte. Véame usted. En esta emisión de radio, o radio broadcast, el locutor nos habla de un pequeño yate, a small yacht, que zarpó o salió del puerto de Honolulu el martes pasado y se perdió. The small yacht, called the Minnow, set sail from the port of Honolulu on Tuesday, el martes pasado, and got lost. Se perdió. Y continuamos, dice el locutor, continuamos sin noticias de la suerte de los pasajeros y la tripulación del pequeño yate. We remain with no news about the fate of the passengers, los pasajeros, and the crew, la tripulación, aboard a tiny ship called the Minnow. Sounds like a tale of a fateful trip. La historia, el relato de un viaje fatal o fatídico, a fateful trip. Then the news anchor, el locutor, goes on to list the 7 people aboard the ship, that is, the crew and the passengers. La tripulación la forman el capitán, the captain or skipper. El capitán es un viejo lobo de mar, an old sea dog. Y su grumete o su ayudante is cabin boy or sailor. Y luego están los pasajeros. El primero en la lista es uno de los hombres más ricos del mundo, el millonario Thurston Howell III, y su esposa, la encantadora dama, the lovely lady, Lobby Howell. Luego están las señoritas Marianne Somers, de Winfield, Kansas, y la actriz Ginger Grant, de Hollywood. El último pasajero del infortunado grupo, the ill-fated group, es el profesor Roy Hinckley, investigador científico y conocido explorador, scientific researcher and well-known explorer. La esperanza de que sobrevivan es cada vez más débil. The hope that they might survive, concludes the presenter gloomily, is more and more faint. More and more, cada vez más. That's how we say it. More and more faint, cada vez más débil. More and more unlikely, cada vez más improbable o cada vez menos probable. Cada vez más, more and more, cada vez menos, less and less. Oh well, if you are an American listener, and by American I mean specifically from the US, but also from a host of Hispanic countries, then chances are that you know by now that we're talking about that legendary TV show that was Gilligan's Island. A tale of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship.
Exacto, la mítica, legendaria comedia de situación o sitcom La Isla de Gilligan. La Isla de Gilligan fue una serie cómica que se emitió en EEUU, o sea, Estados Unidos, primero en los 60 y luego en múltiples redifusiones o reposiciones, with multiple reruns throughout the 70s and 80s, that made it a well-loved show for a few generations of US viewers. But not only US viewers. La serie se emitió también en muchos países de Hispanoamérica. Concretamente, se emitió en México, El Salvador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y muy brevemente en España. Sí, parece ser que Televisión Española emitió algunos episodios en 1966. In 1966, apparently, La Isla de Gilligan aired for a few episodes in Spanish TV, and it must have made little impact at the time, as it's never been heard of since again, here in Spain, and so the show didn't really enter the nation's consciousness, as it clearly did in places such as Mexico, where the show is still remembered. As always, the show was dubbed in Spanish for the Hispanic market. El programa fue doblado al español, con el nombre de La Isla de Gilligan. El doblaje, the dubbing, se hizo en México con actores mexicanos. Esto incluía la famosa canción inicial, The Ballad of Gilligan's Isle, not Island, que ya hemos escuchado un poquito. La canción fue escrita por el creador del programa, Sherwood Schwartz, junto con George Weil. Para la primera temporada, Season 1, fue interpretada por el grupo The Wellingtons. Para las otras 2 temporadas se hizo una versión un poco diferente y la interpretó el grupo The Eligibles. I haven't been able to find out who adapted the words for the Spanish theme song and who performed it, but they did a remarkable job in coming up with a translation that was both loyal to the original and effective as a song sung in Spanish. It was crucial that this was so, as one of the charms of the series was the way that the theme song gave you the entire premise of the show, including the names of all the characters before each episode. So if you came to the show, say at episode 12, you were able to quickly gather what was going on and how it was that this motley crew of 7 people came to be stranded in that island. As the island was desert and uncharted, it needed a name. So did the show. The show's writer, Schwartz, wanted a name that sounded funny. He took the phone book and started looking for funny-sounding names. He eventually came across this one, Gilligan. I don't know about you, but every time I hear the words Gilligan's Island, I think of Speedy Gonzales, the popular cartoon character. Sounds similar, right? Gilligan's Island, Speedy Gonzales. I don't know if Schwartz had that connection in mind, but that name, Gilligan, seemed to have a nice ring to it for sure. And so Gilligan's Island it was. Nosotros ya sabemos de qué va la historia, gracias a esa emisión de radio que oímos antes, la misma que oían o escuchaban los personajes en uno de los primeros episodios de la serie. Para recapitular, to recap the premise of the show, se trata de una historia en la que 5 pasajeros realizaban un paseo de 3 horas por el SS Minnow, un barco de recreo para turistas, o un yate para turistas, bajo el mando del capitán y su torpe ayudante o grumete Gilligan. Torpe as in clumsy or hopeless. Durante el viaje hay una feroz tormenta, o un temporal, a storm, que hace al barco ir a la deriva. The storm causes the ship to go adrift, or astray. El barco va a la deriva. Y todos, pasajeros y tripulación, terminan náufragos en una isla ignota y desierta. Castaways in an uncharted desert island.
están totalmente incomunicados y tienen que ingeniárselas. They have to figure out, work out, manage to. Ellos tienen que ingeniárselas para tomar contacto o comunicarse con la civilización. Todo ello dando lugar a situaciones jocosas o hilarantes. Funny, hilarious situations, que ponen de relieve las personalidades diversas y variopintas de los 7 personajes. Es un elenco de personajes variopintos, a cast of very diverse characters, a motley crew, as is often the case with sitcoms. Sherwood Schwartz, el creador de la serie, pretendía crear una especie de microcosmos, donde diferentes sectores de la sociedad americana o estadounidense estarían representados. Por ejemplo, el capitán representaría a la clase trabajadora. El profesor era la clase intelectual. La actriz de cine, Ginger, que interpretada por Tina Louise se convirtió para muchos en toda una fantasía erótica, pues ella representaba el mundo de Hollywood, el mundo del espectáculo o la farándula, as we also call show business. And then the millionaire and his wife, el millonario y su esposa, who stand in for what Thorstein Veblen famously termed the leisure class, la clase ociosa, those with enough money to enjoy a life of idleness and pleasure. El rostro de Jim Backus, el actor que hacía del millonario, resultaría muy familiar para los cinéfilos, ya que el mismo actor fue el padre, en el cine, de otro Jim famoso, el mítico James Dean, en Rebelde sin causa. Yes, Jim Backus was James Dean's father, in Rebel Without a Cause. Backus fue también un actor radiofónico, y de él era la voz de Mr. Magoo, uno de esos personajes de dibujos animados que animaron la tele de los años 50. Magoo is building the hi-fi set on the super heterodyne. And away we go on the hi-fi, your Wi-Fi, your hi-fi, your Wi-Fi. Electronics today. Oh, read the instructions. The voice of Jim Backus, our millionaire, playing here Mr. Magoo. Talking about names, in the show's end credits during Season 1, you could see a certain Johnny Williams, credited for the music of the show. Not the actual theme song, but all the other background music for the episodes. Johnny Williams would become better known some years later as, you guessed it, John Williams. Sí, exacto, ese John Williams, autor de la música de La Guerra de las Galaxias, Star Wars, Tiburón, Jaws, Indiana Jones, La Lista de Schindler, E.T. el extraterrestre y tantas otras películas. La celebérrima música de John Williams para E.T. el extraterrestre. Young Johnny Williams would write the music for a total of 19 episodes of Gilligan's Island. La popularidad de la isla de Gilligan, a través de sus múltiples redifusiones, multiple reruns, a lo largo de las siguientes décadas, hizo que el show se convirtiera en todo un icono de la cultura popular de Estados Unidos, al igual que otras series de la época, como por ejemplo The Brady Bunch, también creada por Schwartz, y para la que también él escribió el tema principal. Esa. El tema principal de Gilligan se hizo tan conocido por cualquier americano que incluso una banda de rock como Husker Du no dudó en hacer su propia versión, que ellos interpretaban a veces en vivo en sus conciertos, con su particular estilo de rock hardcore y un pequeño cambio en la letra. La letra, según Husker Du, decía así: Gilligan's Island is where I wanna be. I wanna F Ginger underneath a big palm tree. I wanna make the professor make some good drugs for me. Oh, Gilligan's Island is where I wanna be.
En español, la isla de Gilligan, ahí es donde quiero estar. Quiero follarme a Ginger bajo una gran palmera. No quiero que me censuren el episodio. Quiero que el profesor me prepare unas buenas drogas en la isla de Gilligan. Ahí es donde quiero estar. Husker Du, la gran banda de Minneapolis, interpretando la balada de la isla de Gilligan, nuestra canción para este episodio. Pues antes de empezar a ver la letra de la canción línea por línea, o verso por verso, quiero recapitular el vocabulario principal relacionado con nuestra historia de hoy, que ya hemos ido viendo a lo largo del episodio hasta ahora. Pues por ejemplo tenemos el verbo zarpar, to set sail. Un viejo lobo de mar, an old sea dog. We say a sea wolf. A wolf es un lobo. Un grumete, a cabin boy or a sailor. Un puerto tropical, a tropic port. Un pequeño barco, a small boat. Un yate, a yacht. El piloto, the pilot. El capitán, the captain or skipper. Los pasajeros, the passengers. La tripulación, el personal de a bordo en un barco o un avión, the crew. Hacen la tripulación de este avión les quiere dar la bienvenida a bordo a todos los pasajeros. Dar un paseo, to go for a walk. However, it doesn't have to be literally walking. It can also be dar un paseo en barco, to go on a trip by boat. Un paseo es básicamente un viaje corto y recreativo, que se hace por placer o por gusto. Turned into a verb, it becomes pasear, or dar un paseo, literally to give a walk. You can also say dar una vuelta, with the same meaning. Un temporal, o una borrasca, o una tempestad, a storm, a tempest, rough weather. Naufragar, to be shipwrecked. Los náufragos, the castaways. El naufragio, the shipwreck. These three are related, right? Naufragar, náufrago, naufragio. Ir a la deriva, to go astray or adrift. Un barco a la deriva, a ship gone adrift, like the SS Minnow. Estar varado en la playa o en la arena, to be aground or to be stranded on the shore, or like it says in the song, to take ground on the shore. Una isla ignota y desierta, an uncharted, unknown, desert island. Es muy conveniente para la métrica de la canción que la palabra isla en inglés es island, pero también isle. Isle solo tiene una sílaba, one syllable, y así es más fácil integrarla en la letra de una canción. De hecho, la palabra island no aparece en la letra original de Gilligan's Island. That's right, the word island doesn't actually feature in the song. What you hear instead is isle, here in Gilligan's Isle. Being monosyllabic, the word isle was much easier to fit into the busy metric scheme of our song, as we're about to find out. Okay, so let's go now with our translation line by line, o traducción verso por verso. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. Dame un café con leche, mami. Dame un café con leche. And here's the bit when I invite you to buy me a coffee.com. In ¿Qué pasa, Raúl? We need love from our audience to keep growing or just existing. If you want to support the show and give me some extra motivation to continue recording new episodes, click on the link in the podcast description and make your one-off donation there
on buymeacoffee.com. If you would rather not leave a donation at this point, you can still show me some love by subscribing to Que Pasa Raúl's free newsletter. Find the link also in the description. You can rate the show and follow us on Spotify or wherever you get your podcasts, and you can also recommend it to others who might be equally interested in our slightly impractical Spanish ramblings. As you can imagine, creating every episode is quite time-consuming. It's all just me, really, and I do it gratis, mainly because I love doing it. So, if you decide to support the show by any of these means that I've just mentioned, it will be of great help. Muchas gracias. Y ahora sí, podemos empezar con la traducción verso por verso de nuestra canción de hoy. Okay, so here we go. Verse 1. Estrofa 1. Siéntense a escuchar el relato de un viaje fatal que empezó en un puerto tropical a bordo de este pequeño barco. Just sit right back and you'll hear a tale of a fateful trip that started from this tropic port aboard this tiny ship. Second verse. El piloto Marino Fortachón, el capitán valeroso y confiado, 5 pasajeros salieron ese día a dar un paseo de 3 horas. The mate was a mighty sailing man, Marino Fortachón, and a mate being the first officer in a ship. The skipper, brave and sure, valeroso o valiente y confiado. 5 passengers set sail that day for a 3-hour tour. Third verse. Pero se vino un temporal. Y el pequeño barco naufragó. De no ser por la tripulación, el Minnow se habría perdido. The weather started getting rough. The tiny ship was tossed. If not for the courage of the fearless crew, the Minnow would be lost. The Minnow es, por supuesto, el nombre del barco. Un minnow en inglés es un pez pequeño, un pececillo, de los que se usan a menudo como cebo o carnada para pescar. El cebo o la carnada es the bait. El anzuelo would be the hook. So, morder el anzuelo would be to take the bait. Hoy oímos mucho el término clickbait, right? En el mundo de Internet. Esa práctica de poner un titular muy sensacionalista y normalmente falso, a very sensational and misleading headline, que nos incita a hacer clic en un vídeo o una noticia, igual que el pececillo muerde el anzuelo. Se puede decir que los pasajeros del Minnow han mordido el anzuelo. They have taken the bait. They have literally taken the Minnow to end up in the jaws of an eager TV audience for the course of 98 episodes and into the hearts and minds of a whole nation for decades to come. There is an interesting grammatical structure going on here as well. De no ser por la tripulación, el Minnow se habría perdido. De no ser por. Hadn't it been for, or if it hadn't been for. Then followed by a conditional perfect tense. It would have been plus past participle. In this case, he would have been lost. Se habría perdido. Remember, to get lost is a reflexive verb in Spanish, perderse. And so, de no ser por la tripulación, el Minnow, el barco, se habría perdido. Estrofa número 4 y última. El barco está varado en la playa de una isla ignota y desierta. Ahí está Gilligan, el capitán, el millonario y su esposa, la actriz de cine, el profesor y Marianne. Están en la isla de Gilligan. The ship took ground at the shore of this uncharted desert isle, with Gilligan, the skipper too, the millionaire and his wife, the movie star, the professor and Marianne,
here on Gilligan's Isle. Those memorable last few lines. And yet, they weren't always like that. If you have scholarly knowledge of this show, you will know that for the first season, the song went with Gilligan, the skipper too, the millionaire and his wife, the movie star, and the rest. Movie star and the rest are here on Gilligan's Isle. And the rest. The Professor and Marianne were nowhere to be heard in that first version, used for season 1. Apparently, when the song was first recorded for the pilot episode, those two characters hadn't yet been written. And it seems to have been Gilligan himself, the actor Bob Denver, who after the show's success insisted that the song be re-recorded to include the names of all 7 characters, so the actors who played the Professor and Marianne could also be credited with all the others at the start of every episode. And so it was that the line "and the rest" became Professor and Marianne. Es hora de dejarnos de historias y escuchar la canción, por fin. Pues así es como suena la balada de la isla de Gilligan, tal y como se escuchó en México, El Salvador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay, Puerto Rico y por un tiempo cortito en España, interpretada por mí, como siempre. Espero que te guste y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Siéntense a escuchar el relato de un viaje fatal que empezó en un puerto tropical a bordo de este pequeño barco. El piloto marino fortachón, el capitán valeroso y confiado, 5 pasajeros salieron ese día a dar un paseo de 3 horas, a dar un paseo de 3 horas. Pero se vino un temporal y el pequeño barco naufragó. De no ser por la tripulación, el Minnow se habría perdido, el Minnow se habría perdido. El barco estaba varado en la playa de una isla ignota y desierta. Aquí está Gilligan, el capitán, el millonario y su esposa, la actriz de cine, el profesor y Marianne. Están en la isla de Gilligan. Continuamos sin noticias de la suerte de los pasajeros y tripulación del pequeño yate llamado el Minnow. Zarparon el martes pasado del fuerte de Honolulu para una corta visita a las islas contiguas. La tripulación la forman un joven grumete y su capitán, Jonas Brumby, un viejo lobo de mar. Entre los pasajeros estaba uno de los hombres más ricos del mundo, el millonario Thornton Howell III y su esposa, la encantadora dama Nobby Howell. A bordo iban también las señoritas Marianne Somers de Winfield, Kansas, y Ginger Grant de Hollywood. El último pasajero de ese infortunado grupo era el profesor Roy Hingley, investigador científico y conocido explorador. La esperanza de que sobrevivan es cada vez más débil. Y ahora pasemos a los informes de Wall Street. No lo corte, profesor. Esa es la mejor parte. Véame usted.